Hola, buen día a todos y a todas. Desde la provincia de Río Negro, digamos, o el gabinete económico en esta oportunidad, y ante la situación, creo, de crisis económica sobre la que está viviendo el país, el objetivo de esta convocatoria a periodistas, a medios, un poco es explicar la situación en la que se encuentra la provincia transitando este contexto turbulento de incertidumbre en un marco realmente que no hace bien a nadie, no hace bien a los gobiernos provinciales, no hace bien a los gobiernos municipales, no hace bien a la comunidad, a la población. Pero un poco lo que queríamos compartir en este momento, acompañado del secretario de Hacienda, Nicolás Martín, la subsecretaria de Presupuesto, Laura Zubillaga, el equipo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Martín Kelly, Ivana Fontana. Un poco queríamos compartir el trabajo que venimos desarrollando, las formas en que estamos tratando de encarar esta situación, cómo la venimos encarando, cómo venimos transitando estos escenarios turbulentos que, si uno se remonta a, por lo menos en lo que hace a la gestión de lo que es el Ministerio de Economía, no tengo otra cosa de que decir que manejarnos en escenarios turbulentos y de crisis, arrancando en el año 2020 con la crisis sanitaria, luego y coincidentemente con la crisis sanitaria, una crisis económica, pero derivada del cierre de actividades económicas que ocasionó una tremenda baja en los ingresos en la provincia. Y ahora estamos transitando otra crisis que tiene que ver con cuestiones macroeconómicas genuinas, cuestiones económicas que hacen a la realidad del país, cuestiones macroeconómicas que las provincias poca influencia podemos tener, pero sí buscando la posibilidad de aportar nuestro granito de arena, como vengo diciendo en este último tiempo, donde hay que aportar un marco de serenidad en este tipo de crisis, donde la política o las decisiones políticas también están en un marco de crisis, o el actuar político está en un marco de crisis a nivel nacional. Entonces, desde los lugares donde tenemos que tomar decisiones, desde donde los equipos de trabajo estamos todos los días viendo cómo encaramos permanentemente estos escenarios de crisis que ya nos ha tocado vivir y que tenemos que seguir viviendo o transitando, y uno espera, es un deseo, es una expresión de deseo, que cuándo va a acabar, cuándo va a terminar, cuándo vendrá la medida salvadora, cuándo vendrá el actuar distinto que haga una modalidad distinta en materia económica. Entonces, en ese esperar tenemos que estar despiertos, tenemos que estar trabajando en conjunto, en equipo, como lo venimos haciendo desde todo el gabinete de la gobernadora Aravera Carreras. Las reuniones son interminables, los trabajos son a diario, todos los días nos reunimos viendo las variables macroeconómicas, los posibles escenarios donde nos tenemos que desenvolver. Entonces, un poco el objetivo de esta conferencia de prensa tiene que ver con esto. Transmitir desde las provincias, puntualmente la provincia de Río Negro, y puntualmente ahora el Ministerio de Economía, porque es donde transversalmente está cruzando las variables económicas que nos están azotando de manera, digamos, terrible, es que venimos a plantear, a charlar, digamos, más que nada, o a compartir con el resto de la sociedad, a través de los medios periodísticos, a través de las redes, a través de todos los canales de comunicación, para transmitir cierta tranquilidad desde la provincia y desde el actuar de la provincia, que estamos en permanente trabajo en equipo, en permanente toma de decisiones para que esta crisis nos tome lo menos imprevisto posible. Entonces, en ese contexto, esta conferencia de prensa tiene mucho que ver con transmitir desde la provincia esa tranquilidad de que el escenario complejo de incertidumbre lo estamos transitando con
muchas herramientas para hacerle frente, lo estamos transitando con decisiones que en determinados momentos pueden ser acertadas, en otros momentos no hay alternativas. Entonces, en la construcción de herramientas para afrontar la crisis es el objetivo principal que tenemos el equipo económico. No nos podemos quedar hoy en día con una sola alternativa o herramienta para enfrentar a la crisis porque si ese escenario falla, como en marcos de incertidumbre puede fallar, no tener alternativas es lo peor que podemos transitar. Entonces, en la construcción de herramientas, de alternativas, estamos trabajando sobre una batería de decisiones a diario y que tienen que ver con el manejo de los ingresos públicos provinciales, que tiene que ver con la austeridad con la que estamos encarando el gasto de la administración pública, que tiene que ver con los esquemas salariales planteados a los gremios, que tiene que ver con un manejo prudente, razonable y administrado de la gestión de la deuda pública. Son todos escenarios que ninguno por sí mismo puede afrontar por sí solo la crisis económica que estamos viviendo. Ahora, en conjunto, esos escenarios pueden aportar distintos grados o distintos porcentajes de alternativas para salir adelante en estos momentos. Entonces, ante ese escenario planteado de crisis nacional, hoy quiero transmitir que la provincia se encuentra con una fortaleza de gabinete, con una fortaleza de equipo, con una fortaleza de alternativas de solución o alternativas de paliar esta crisis y a su vez con aportes o ese granito de arena que desde todos tenemos que apuntar para que esta crisis a nivel nacional pueda llegar al fin y con un escenario positivo o lo más positivo que se pueda. Entonces, cuando uno se pone a analizar esta historia, no es historia, digamos, esta reciente historia desde el año 2020 o permanente transitar de la provincia en crisis, y uno se pone a analizar la cuestión salarial, que hoy es un poco el escenario donde está o donde se transmite esa cierta conflictividad que se da en un marco de permanente diálogo por parte de la provincia, pero si nos permitimos hacer un análisis ahí y hacemos una pequeña historia y vamos al año 2020, donde la pandemia o la crisis sanitaria fue terrible, fue devastadora, fue nuevo para todos, nos cruzó transversalmente todas las actividades, y si ahí nos ubicamos a analizar el tema salarial y el trato o el diálogo con los gremios, fue un año donde la provincia, en ese año, alcanzó los niveles de inflación en materia salarial. En el peor año de la crisis, en el año donde la provincia tuvo casi 12.000 millones en ese año, no, imagínense lo que representan esos 12.000 millones hoy, pero en ese año 12.000 millones menos de ingresos y la provincia estuvo en los acuerdos salariales a la altura de las circunstancias y siguiendo la inflación. Pasamos al año 2021, un año donde se conjugó la crisis sanitaria, porque a mi modo de ver tuvimos el peor trimestre de crisis sanitaria, que fue el segundo trimestre del año 2021, y se empezó a conjugar la crisis económica, pero a partir de la devastación que tuvieron las actividades económicas, que se tradujo en cierre de pymes, se tradujo en un Estado acompañando a las empresas, acompañando al privado, acompañando con decisiones, porque ese momento había que sostener al privado, porque el privado o el comercio, las actividades que sustentan la provincia, estaban en caída por una cuestión o derivado de la crisis sanitaria. Entonces, en ese año, desde tomar medidas que tenían que ver en materia fiscal o de beneficios fiscales para esas actividades trastocadas sensiblemente, actividades que en momentos normales o de transitar normales de la actividad económica hacen que sustenten los ingresos provinciales para poder afrontar el gasto de la provincia, el gasto esencial de la provincia. Entonces, si analizamos ese 2021,
y lo traducimos en salario público, seguimos a la inflación. La seguimos a la inflación quizá terminando en años, en el año siguiente, en enero y febrero, pauta correspondiente al año 2021, pero seguimos con los salarios acompañando la inflación, acompañando no solo a la actividad privada que estaba transitando escenarios tremendos, sino que acompañamos al trabajo público siguiendo con los salarios la inflación. Ahora bien, nos situamos en este año y hagamos un análisis estadístico, historia de cortísimo plazo, y situémonos en junio, último mes que tenemos cerrado en materia de recaudaciones, que tenemos cerrado en materia de liquidación salarial del semestre. Hagamos una interpretación interanual, por ejemplo, de junio 2022, junio 2021, y esto es dato objetivo. La inflación, si uno hace la inflación acumulada de ese periodo interanual, que da lugar primer semestre 2022, último semestre 2021, la inflación fue del 64%. Si ustedes hacen ese mismo análisis en el esquema salarial, fue del 65% los aumentos salariales acumulativos. Entonces, la conclusión es que en el brevísimo corto plazo de la historia seguimos acompañando en materia salarial a la inflación. Si nos quedamos en este año, 2022, un año donde se vislumbraba, quizá no de la magnitud que estemos viviendo, pero sí se vislumbraba un escenario complejo, difícil, de incertidumbre, que agravado con el tema político, acaecido ese fin de semana, creo que terrible para todos, ese fin de semana con la renuncia del ministro de Economía Nacional, creo que fue un fin de semana que generó un clima terrible en materia económica, una incertidumbre, que la incertidumbre mueve mercados, la incertidumbre hace mover el mercado financiero, la incertidumbre hace mover a las personas, la incertidumbre hace mover a la actividad económica, la incertidumbre reina en esos momentos. Entonces, si uno se queda analizando ese primer semestre solamente, ¿sí?, y el acuerdo salarial dado en ese primer semestre fue del 32%, y hoy nos sentamos, la semana pasada, nuevamente propendiendo al diálogo que nunca hemos cortado y jamás lo vamos a cortar, pero nos sentamos en una mesa salarial donde, ¿cómo se ubica la provincia de Río Negro? Se ubica entre las provincias que menos diferencia han tenido en sus aumentos salariales con respecto a la evolución inflacionaria. Lógicamente, hoy o en ese trimestre, en ese semestre, los gremios cerraron la propuesta, aprobaron una propuesta y después nos cruza la realidad o nos cruza la incertidumbre económica reinante. Entonces, si en el peor de los escenarios, situándonos en el primer semestre, la provincia estuvo 4 puntos abajo de seguir a la inflación y fue una de las provincias que más cerca estuvo, digamos, cuando uno analiza las distintas pautas salariales o distintas pautas de salario público llevadas adelante por las provincias, les puedo decir que estamos entre las 3 provincias del país que menor desvío tuvo en materia de aumentos salariales con respecto a la inflación. Ese 4% fue realmente uno de los desvíos o de los menores desvíos que tuvo el país en las provincias. Entonces, situémonos ahora dónde se da el primer diálogo paritario. Se da después de ese diálogo paritario del 6 de julio, acordado en la última paritaria, donde fue acuerdo salarial. Vamos a hacer paritaria a la salida del primer semestre, sin esperar. Fue una decisión, creo, conjunta, aceptada por todos, gremios, nosotros, y ese 6 de julio nos encontramos en reunión paritaria.
Después, prácticamente a 2 días de ese terrible marco generado, por la renuncia del ministro de Economía. En esa reunión paritaria nos encontramos discutiendo o charlando o compartiendo impresiones con los distintos gremios. Y allí empezó el diálogo que no se cerró nunca, diálogo que empezó con una propuesta en una posterior reunión y siguió con una propuesta superadora en una siguiente reunión. Entonces, en ese marco es donde nos encontramos hoy. En ese marco es donde nos encontramos con reclamos salariales que uno puede decir son justos, nos encontramos con reclamos salariales que uno puede decir qué hace pensar que si tuvimos esa conducta en periodos tan complicados, con distintas crisis del año 2020 hasta la actualidad, ¿qué hace pensar que la provincia no tiene la predisposición, no tiene el equipo, no tiene las herramientas o no tiene las alternativas para poder seguir cumpliendo o cubriendo esas expectativas salariales? Y lógicamente, esto tiene que ver con un marco de incertidumbre general. Entonces, nosotros hoy cuando nos ponemos a analizar o nos ponemos en un cortísimo plazo proyectando y nos paramos a septiembre de este año, nos encontramos que la propuesta o la última propuesta salarial no aprobada por los gremios contempla esa recuperación del 4%. Tiene que ver con una situación, lógicamente, de estrés financiero vivido por la provincia en meses estacionales, como son los de pago de aguinaldo, y nos encontramos en una situación de completa responsabilidad por parte de la provincia, pagando los salarios en tiempo y en forma. Se pagó el cronograma salarial correspondiente al mes de julio, con los aumentos salariales correspondientes. Se pagó, este fin de semana se terminó de pagar el sueldo anual complementario. Se anunció en el día de ayer el cronograma salarial del mes de agosto. Entonces, el actuar o las decisiones que estamos tomando tienen que ver con una responsabilidad con la que estamos transitando este escenario complejo de incertidumbre económica. Y en ese escenario, si nosotros nos situamos a septiembre, un cortísimo plazo, con la propuesta otorgada, y si nos encontramos analizando, digamos, entre paritarias hubieron, no digamos conflictos, pero sí hubieron distintos contrapuntos en materia sectorial o análisis sectorial de los salarios, y tuvimos cierta recomposición o entendimiento sectorial al momento de analizar salarios. Y es así que cuando uno analiza la provincia, también en el marco o en el contexto nacional, cómo están las provincias en materia salarial, la provincia de Río Negro se encontraba en periodos de crisis y hoy se encuentra en una de las provincias donde el monto salarial está dentro de los mejores del país. Entonces, cuando uno también pone sobre la mesa eso, pone sobre la mesa que el desvío del primer semestre, con una recuperación propuesta en la pauta salarial, digamos, entonces el actuar con responsabilidad nos está permitiendo hacer o plantearnos un escenario a septiembre donde uno se queda con la propuesta planteada por los gremios, que hoy parece no haber llegado a buen puerto, pero que vamos a seguir trabajándola, no cabe la menor duda, vamos a seguir entendiendo o proponiendo el razonamiento lógico del transitar de la crisis, nosotros que tenemos como provincia tener ese marco de tranquilidad para llevar adelante esta crisis. Entonces, cuando vemos sectores que a septiembre del año 2022, cortísimo plazo, van a estar
en promedios del 80% o otros sectores arriba del 50%. La pauta salarial dada recompone el primer semestre. Entonces, cuando analizamos esas cuestiones, la pregunta es, ¿tenemos toda la predisposición de parte de la provincia de acompañar estos momentos críticos y en este momento al empleo público, al asalariado? Entonces, hay pruebas o las pruebas demuestran que en momentos de crisis hemos reaccionado y hemos seguido a la inflación en materia salarial. En este diálogo iniciado, en este momento del contexto nacional, ¿qué hace suponer que no vamos a hacer lo mismo? Entonces, cuando uno analiza todas estas cuestiones, digamos, queremos transmitir cierta tranquilidad de parte de la provincia, de parte del equipo económico que conjuntamente con la gobernadora está transitando estos periodos de crisis. Queremos transmitir que nos desvelamos, equipo, nos desvelamos, uno escucha números, calculadora, digamos, cuando quieren, digamos, y enhorabuena que lo hagamos, porque si en este marco no le damos esa cierta previsibilidad o esas ciertas herramientas a este escenario que nos permitan ir tomando las mejores decisiones en cada momento, creo que no estamos cumpliendo nuestro rol. Entonces, un poco para ir cerrando, lo que quiero rescatar es que al salario público, la historia reciente demuestra que en los periodos de crisis lo acompañamos en los niveles de inflación, mes más, mes menos, con alternativas, con un bono, con lo que fuera, con lo que está a disposición o con la herramienta disponible del momento que nos toca vivir. Entonces, ¿qué hace suponer que la provincia no va a actuar en ese sentido hoy en este contexto de dificultad macroeconómica nacional? Otro tema, para cerrar también esta conferencia de prensa, un poco hablar de las distintas, cuando hablo de distintas herramientas para tomar las decisiones, nos estamos refiriendo a ingresos, optimizar ingresos en contextos de crisis, optimizar ingresos en contextos donde tuvimos que atender a la actividad privada, optimizar ingresos en este contexto hace o se torna difícil al momento de proyectar. El mediano plazo tiene un desvío sumamente importante por la incertidumbre reinante, pero el corto plazo, la proyección de corto plazo ya está teniendo desvíos. Entonces, ese esquema de proyección de ingresos lo seguimos muy de cerca y es una de las herramientas donde estamos actuando permanentemente. El gasto público, la austeridad con la que venimos manejando el gasto público es en materia o en escenarios de crisis. No es nuevo, es seguir practicándola, seguir teniendo herramientas de austeridad, seguir tratando de optimizar ese gasto público, priorizar el gasto público como lo venimos haciendo. Cuando no alcanza para todo hay que priorizar o decir en qué momento se ejecuta cada política pública. Entonces esa herramienta también la estamos practicando. Y dentro de esa herramienta de gasto público, la prioridad número 1 que tenemos planteada desde la gobernadora y todo su equipo y puntualmente el equipo económico es atender el gasto salarial. Prioridad número 1 de la provincia en estos momentos de crisis económica. Deuda. Otra de las herramientas que la provincia ha venido manejándose en escenarios de crisis.
administrar la deuda, tender a tener una deuda gestionada razonablemente, atendiendo los pagos que corresponden, habiendo negociado una deuda en dólares que permitió a la provincia tener esa optimización del gasto y poder afrontar escenarios conflictivos y escenarios de crisis de los que venimos viviendo. Viendo que cuando uno compara los stocks de deuda de la provincia y la administración de deuda de la provincia, comparado con los ingresos corrientes que está teniendo la provincia, es una curva que tiene una pendiente negativa, es una relación que va achicándose la deuda en relación a los ingresos de la provincia. Cuando uno toma como herramienta el diálogo y se sienta una vez, 2 veces, 3 veces y las veces que sea necesario de acá en adelante para poder acordar con los gremios la pauta salarial, es otra herramienta crucial que hoy el Estado de la provincia de Río Negro la maneja, o es una de las prioridades el tema del diálogo. Entonces, un poco esto es lo que queríamos compartir, llevar la tranquilidad a los habitantes, digamos, quizá con la parte, el empleo público o los empleados públicos conviven o comparten estas situaciones porque tenemos relaciones a diario o porque tenemos reuniones con los actores gremiales. Quizá el sector del periodismo, uno sale con una radio, sale con una nota, sale y no está llegando a todos los medios, no está llegando al destinatario final de las políticas públicas, que es el ciudadano, es el habitante de la provincia de Río Negro. Entonces, un poco el objetivo de esta conferencia de prensa también era transmitir esto hacia la población de Río Negro y cómo está actuando la provincia en este escenario tan complejo de crisis económica y política. Y cómo hay cierta distinción también en el actuar político de la provincia de Río Negro. Eso quería rescatar, compartir. Quedamos abiertos a preguntas, pero en resumen, esto es lo que queríamos compartir desde la provincia de Río Negro y puntualmente desde el Gabinete Económico de la provincia de Río Negro. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Vamos a ir pasando a las consultas, en principio las que nos llegan desde el interior de la provincia, después abrimos el espacio para los colegas que se encuentran y las colegas que se encuentran aquí en Viedma. Desde Minuto Noticias y FM 88.7 de San Carlos de Bariloche consultan los aumentos otorgados a los diferentes sindicatos. ¿En qué porcentaje han mermado el presupuesto anual? Bien. Para contestar esa pregunta, voy también a remontarnos al momento en que se confecciona el proyecto de presupuesto y se aprueba el presupuesto del año en curso. Si uno tiene que hablar de en qué momento, y acá con la subsecretaria de presupuesto no me va a dejar mentir, arrancamos por julio-agosto del año 2021 a confeccionar el presupuesto 2022, presupuestos que se hacen o tienen su principio en pautas macrofiscales que otorga el Estado Nacional a todas las provincias con las cuales conforman su presupuesto. Estimaciones de ingresos nacionales, estimaciones de indicadores de inflación, y si yo les digo que ese presupuesto que hoy estamos ejecutando está hecho con esa pauta macrofiscal que era del 34% de inflación anual, ¿sí? 34% de inflación anual, hoy estamos transitando un presupuesto donde la inflación semestral fue del 36%. Entonces, ustedes piensan que, lógicamente, que los ingresos fluctúan, ¿sí?, de la misma manera. Ingresos han fluctuado positivamente, nominalmente han crecido y en términos reales los ingresos van creciendo. Cuando digo en términos reales, digamos,
La recaudación provincial ha venido creciendo en términos reales. La recaudación nacional ha venido creciendo en términos reales, y eso posibilita adecuar el presupuesto, hacer un presupuesto flexible. Si hay algo que tiene nuestro presupuesto es que otorga esta cierta flexibilidad, que cuando hay ingresos se aumenta, ingresos sobreestimados, se aumenta el presupuesto, y esto, digamos, en ese marco está permitiendo a este presupuesto afrontar el gasto salarial, ¿sí?, con las herramientas que dije anteriormente. Entonces, ustedes se fijan que si la pauta salarial estamos en el 36% de inflación y el presupuesto hecho el año pasado tenía el 34% de inflación, el presupuesto se reacomoda, se flexibiliza, no es una variable que hoy no podamos manejar con criterio y tomar las medidas que tengamos que tomar, ¿sí?, en materia presupuestaria. Nos consultan desde el mismo medio, ministro, refiriéndose a los petitorios sindicales, ¿había alguna previsión estimada de que esto podía pasar en este momento del año? Lógicamente que cuando uno se encontraba haciendo el presupuesto el año pasado, defendiéndolo en la legislatura y charlando con todos los actores, era muy predecible, con un alto grado de previsibilidad, que la inflación no iba a ser la que estaba contemplada en términos macrofiscales en el presupuesto. Entonces, eso responde, creo, a la pregunta. Nos consultan, ministro, también desde San Carlos de Bariloche, del programa Mañanas Random de FM 88.7. ¿Cómo prevén en términos de inflación que será este último semestre que estamos transcurriendo y si existe un panorama inflacionario para diferentes sectores, separado por sectores en la provincia? Creo que hoy estamos en un escenario de tal incertidumbre que todos y cada uno de los habitantes del país, por más consultora profesional que sea, tiene una visión distinta del escenario inflacionario. ¿Que es un escenario inflacionario? Nadie lo puede negar. ¿Cuánto va a ser la inflación? No tenemos la bola de cristal. ¿Con qué inflación nos manejamos? Es con la del, digamos, en los mismos diálogos. Si hay algo que se acordó con los gremios, es que el escenario de discusión tiene que ser trimestral. Y ahí estamos. En eso hubo acuerdo. Entonces, hablar de inflación anual, creo que en este marco de incertidumbre es aventurar un escenario donde cada uno tiene una visión distinta, más o menos, pero en un contexto inflacionario. Entonces, las propuestas que hacemos tienen que ver con el corto plazo, tienen que ver con situarnos a fines de septiembre y al menos tener ese escenario de cortísimo plazo, y con la posibilidad que hoy estamos dando de tener correcciones, ¿sí? Porque así como hoy está planteada una corrección del semestre, a fines de septiembre o cuando se vuelva a sentar en la mesa paritaria para ver el trimestre o el tercer trimestre, también planteamos pautas de revisiones. Entonces, en ese escenario donde nos vamos a desenvolver. Nos consultan desde la ciudad de Cipolletti, ministros de FM Master, ¿cuáles son las políticas económicas que se llevarán adelante pensando en los recursos que tiene la provincia? Creo que un poco resumida, las políticas económicas están en lo que hablamos de las herramientas que estamos manejando desde el análisis de ingresos, del análisis de los gastos, del tratamiento de la administración de la deuda y de la priorización del gasto salarial. Creo que esas son las políticas donde venimos desarrollando el equipo de economía o venimos viendo qué escenarios podemos construir para tomar las decisiones en estos momentos críticos. Abrimos el espacio para preguntas para las y los colegas que se encuentran en la sala. Gracias. Bueno, Alejandro Azarov, corresponsalía de Canal 10 de Viedma. Bueno, usted bien lo explicó, ¿no? En el marco de incertidumbre que hubo en el traslado de un ministro al otro en Nación, la ministra anunció una serie de medidas que tienen que ver con sostener el equilibrio fiscal en las provincias. ¿Cómo está Río Negro en base al equilibrio fiscal, digamos, en el corto plazo? Porque evidentemente es imposible analizar a largo plazo, ¿no?
La provincia de Río Negro, a ver, en primer lugar, si uno analiza esa medida de equilibrio fiscal, yo no la creo una medida en sí misma, yo lo creo como es una medida, aún sin contextos de crisis, es una práctica que todos los gobiernos tienen que utilizar. Es una herramienta a utilizar no solo por los gobiernos provinciales. Hoy esa herramienta está en plena discusión en el gobierno nacional. Entonces las provincias, cuando uno analiza la provincia puntualmente de Río Negro, venimos trabajando muchísimo por el equilibrio fiscal, atravesando estos periodos de crisis, y vemos cómo un equilibrio fiscal no se logra de un año para otro ni de un presupuesto para otro. Un equilibrio fiscal tiene que ver con unas conductas reiteradas, con esquemas o con políticas públicas reiteradas que hagan a esa o a ese equilibrio fiscal. Entonces, cuando uno analiza el devenir de los resultados económicos que hacen o reflejan esto, está teniendo una pendiente positiva en la provincia de Río Negro, está teniendo resultados aceptables en contextos de crisis, está teniendo esa planificación de ir o sostener el equilibrio fiscal, y en estos momentos, cuando uno analiza la información fiscal de la provincia, estamos atendiendo ese grado de incertidumbre que se refleja en materia fiscal. Buen día, ministro. Para Radio Encuentro y INTV le consulto por la situación económica específicamente respecto a alguna ayuda que se le ha solicitado a Nación, si ya lo tiene la provincia de Río Negro o todavía está en trámite eso. Sí, la provincia de Río Negro ha solicitado al Gobierno Nacional un ATN que fue transferido el día de ayer, ingresado a la provincia, y esto también tiene que ver, digamos, para despejar, tiene que ver con este esquema de herramientas que nosotros planteamos cuando analizamos la optimización de ingresos. Cuando uno ve a la provincia de Río Negro en materia de ingresos discrecionales, digamos, bueno, es una herramienta que tenemos que, ingresos discrecionales aportados por el Gobierno Nacional, cuando uno se ve en ese conjunto, en el marco de las provincias, uno dice, es una herramienta que tenemos que explorar, analizar, solicitar, la información o los requisitos los cumplimos y con creces, trabajar en materia fiscal, presentar los números fiscales, y cuando uno se ve en esos ingresos discrecionales que no estábamos teniendo la situación o no estábamos en la escala del resto de las provincias, digo, bueno, es una herramienta que tenemos que tenemos que tenerla en cuenta y trabajar para eso. Entonces, ese tema tiene que ver con una cuestión política, tiene que ver con un esquema fiscal planteado como requisito para poder solicitar esos aportes, y en el día de ayer hemos recibido ese aporte por 600 millones de pesos. Buen día, ministro. Javier Merlo, para la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Esas herramientas que otorga el Gobierno Nacional, digo, ¿el Gobierno rionegrino va en búsqueda o están dispuestas por el Gobierno Nacional? Ambas cosas. Están dentro del presupuesto del Gobierno Nacional. En lo que hace a la provincia de Río Negro, esa partida tenía una subejecución, no estaba ejecutada en los términos, salvo los ATN recibidos por la provincia para atender necesidades municipales o de los municipios puntualmente, y a su vez la exploramos como una herramienta desde la provincia, ir a solicitarlo, porque si uno no lo solicita, tampoco se ejecuta. Entonces, desde ambos lados, ambas predisposiciones, con un análisis o con un actuar político de ambos lados también, esto llegó quizá no al puerto esperado, pero sí llegó a buen puerto, donde en el día de ayer recibimos se ejecutó por parte del Gobierno Nacional una pata presupuestaria de la provincia de Río Negro, que fueron esos 600 millones de pesos del ATN. Ministro Darío
Cárdenas para el EU15. Dos preguntas. Una, ¿hay hoy una respuesta para los gremios? ¿Va a haber una mejora salarial en la próxima? ¿Y cuándo los van a convocar? Una vez que termine este paro en el día de hoy. Y la otra es, usted habló que lo principal hoy es el salario de los empleados estatales. ¿Va a haber recorte de programas? ¿Va a haber algún recorte dentro de la provincia de Río Negro a algún ministerio para seguir pagando los sueldos en tiempo y forma? Como conclusión de lo que fue la conferencia de prensa, Darío, te digo que el diálogo está permanentemente abierto. A veces, digamos, en situaciones como la que nos encontramos hoy, con reclamos razonables, a veces no entendibles, pero sí razonables, pero el diálogo está completamente abierto. Nosotros completamente enfocados en trabajar sobre estos temas. Cuando una pauta salarial no cierra, no es que de un día para otro, o lo que las provincias seguramente no tienen es la posibilidad de hacer política monetaria, ¿sí? Como sí tiene el Estado Nacional. Nosotros desde la provincia tenemos que actuar sobre las herramientas disponibles y eso está en permanente revisión, en permanente adecuación, y la ato a tu siguiente pregunta. Tiene que ver con un manejo austero del gasto público, tiene que ver con orden de prioridades. Hoy no es que dejemos de lado programas de un ministerio o de otro ministerio, tiene que ver con una prioridad razonablemente analizada en momentos o contextos de crisis que estamos viviendo. Entonces, esa priorización de gastos es la que nos lleva quizás a decir, bueno, es una herramienta más, como lo planteé, para hacer frente a esquemas o priorizar el esquema salarial. Entonces, estamos en permanente trabajo para seguir dialogando y seguir recibiendo alternativas, seguir trabajando en alternativas o seguir trabajando en herramientas que posibiliten acompañar los momentos críticos en materia salarial. Muy bien, no viendo más preguntas, damos por terminada la conferencia de prensa. Agradecemos a los medios que nos acompañaron aquí en Viedma y a la distancia a través del streaming, a toda la gente que también se enganchó en las redes sociales y en nuestro YouTube, y por supuesto al equipo económico por acompañarnos hoy. Muchas gracias, damos por terminada la conferencia de prensa. Gracias a todos y a todas por acompañarnos.